Como cada viernes me da muchísimo gusto saludarte en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Javier Millán Gómez, ¿cómo has estado? Ponnos a pensar un poco. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues nuevamente viernes, a punto de disfrutar un valioso puente el próximo lunes, pero ya aquí listos para pensar un poco. Perfecto, Javier. Acabo de conversar con 3 niños increíbles y puntualizábamos algo muy importante, porque todos ellos, por ejemplo, decían que esta mañana desayunaron, que tienen un techo donde vivir, una familia que los ame, van a la escuela. Y yo les decía que esos son derechos, pero cuando uno los tiene, más bien se convierten en privilegios de los que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad, Javier? Fíjate que el tema de la niñez es bien interesante, sobre todo por los contextos que cada una de las personas les toca vivir, pero lo interesante aquí es que más allá de los contextos haya una generalidad que nos permite a nosotros pensar cómo es que es la niñez mexicana, particularmente sin excepción. Y es decir, en este proceso de niñez tiene que ver con la manera en la que cada uno de nosotros se va descubriendo. Y este descubrir es a partir de la experimentación, es decir, nosotros vamos a ir sabiendo que somos buenos cuando alguien más nos lo reconoce. E incluso esto está como parte de estudios de la imagen pública, en donde nuestra reputación está sometida a una percepción que los demás tienen de nosotros. Entonces sabemos que somos nosotros buenos cuando ante los ojos de los demás hay una aprobación. Entonces la relación está por ahí, es decir, que la manera que somos creativos o buenos en el deporte es porque damos resultados, pero hay alguien más que también nos está reconociendo. Que lo valida. Pero a veces esta parte como de la niñez mexicana se ve limitada por un asunto de desde los papás que a veces quieren que sus hijos no sufran lo mismo que ellos sufrieron. Entonces, en lugar de generar la exploración de los sentidos, de las habilidades, involucrándose, por ejemplo, en un deporte nuevo para saber si son buenos, si son malos, si les gusta o no les gusta, prefieren evitar el sufrimiento de cada uno de los niños. Entonces, esa es como la parte interesante. Yo creo que el sufrimiento, el fracaso son partes de la vida, y también el beneficio que a nosotros nos va a dejar como niños es un aprendizaje y una búsqueda constante de quiénes somos. Y bueno, eso nos va a llevar a tomar mejores decisiones cuando seamos adultos. Y que precisamente, Javier, me parece que los niños mexicanos, si bien viven en un contexto complicado, no tan complicado como otros países, pero que sí es apremiante. Yo le decía a estos niños con los que platiqué que, por ejemplo, en México, pues muchos niños están obligados a trabajar. Si lo viéramos en números reales, es como si 3 veces y media la población de toda la ciudad de Toluca en niños tuviera que tener un trabajo cuando no deberían estarlo haciendo. ¿Qué dificultades, Javier, son estas las que enfrenta la niñez mexicana? Fíjate que también situar a los niños dentro de sus propios derechos humanos también es adjudicar una responsabilidad mayormente a los adultos, porque parece que los niños por sí mismos, por sus características dentro de la ley, no pueden ser estos grandes agitadores o estos grandes participantes de la vida social, o sea, de la transformación, pero tiene que haber alguien que siempre abogue por ellos. Y desgraciadamente, bueno, pues no hay esa forma en la que nosotros como adultos podemos ser como portavoces de sus inquietudes. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, cuando escuchas a un niño que suele ser muy preciso con el lenguaje, etcétera, esas son cosas que se deben de exponer, ¿no? Entonces, parte de esos derechos de los niños, de esas ventajas, nos corresponden a nosotros como adultos, en el sentido de que somos la ciudadanía que permite, que ya le resulta legal tomar ciertas decisiones en favor de ellos. Pero a veces a veces los derechos de los niños parecen ser como un pretexto, ¿no? Para generar ciertos pues como adeptos políticos o ciertas instrumentos de campaña incluso, ¿no? Entonces es bien interesante cómo podemos ver los derechos de los niños basándonos específicamente en los niños imposibilitados en tomar decisiones. Entonces tiene que haber alguien que tome las decisiones por ellos, pero los niños a su vez están en todo su derecho de participar y de expresarse sin estar subordinados a lo que los adultos digan.
Claro, y hay un tema muy interesante a propósito. El Senado está colapsando, el Senado de la República está colapsando, porque si no es el INAI, es los 18 organismos que se pretenden llevar al gobierno federal, y uno muy importante que a propósito aboga por la niñez mexicana es el CIPINA. Y en este sentido, Javier, ¿cómo le explicas a un niño por qué se están peleando, por qué están haciendo pijamadas los senadores, por qué están dándose manotazos mientras legislan? Y que también me gustaría poner sobre la mesa, Javier, un tema bien interesante. Hoy en la noche este cantante mexicano Peso Pluma estará en uno de los shows más importantes de Estados Unidos, con Jimmy Fallon. Pues hay algo que me parece que es muy interesante. ¿Cómo le explicas a los niños que es más importante lo que están haciendo los señores que hacen pijamadas y bailan en el Senado que lo que está haciendo esta persona? Y no por denostar ni menospreciar, y con todo el debido respeto. Pero ¿cómo se los explicas? ¿Cómo les explicas qué es lo que deberían estar pensando respecto al futuro, Javier? Fíjate que lo interesante también de estos procesos de aprendizaje a veces no es como sobrecargarlos de cierta información. En el caso de Peso Pluma, que ha tenido una viralidad sorprendente en los últimos meses, a veces el problema está que la viralidad alcanza a los niños mexicanos. Sin embargo, no hay posibilidad de mostrar las opciones. Entonces, los niños también estamos subestimando mucho el pensamiento de los niños al pensar que solamente se vuelven un proceso de imitación, ¿no? De las personas que influyen sobre ellos. No, si hay opciones que ellos puedan percibir en distintas informaciones, con distintos escenarios, con distintas noticias, ellos van a poder identificar en qué cosas pueden resultar más importantes que otras. Pero de entrada, cómo hay noticias que tienen más alcance que otras en los mismos jóvenes, ¿no? Entonces, esa responsabilidad también de los adultos de mostrar las opciones para que ellos puedan elegir, también yo creo que es algo que nos compete. Una de las cosas más importantes, Javier, me parece que es dejar de subestimar la inteligencia que un niño tiene, porque muchas veces creemos que porque son niños no son aptos para pensar en cosas más complejas. Javier Millán Gómez, podríamos hablar de esto horas y horas, pero te agradezco muchísimo y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a ti, Melissa. Excelente tarde a todos. Un abrazo grandote, Javier.